Excelente y bendecido día tengan todos y bienvenidos a la primera jornada de investigación capítulo Mene Grande. En esta oportunidad quiero socializar el avance o el anteproyecto del trabajo de investigación titulado Liderazgo Resonante, una aproximación teórica en el contexto universitario, donde la palabra liderazgo ha sido aplicada o se creía que era aplicable solo exclusivamente en los términos organizacionales y en los términos políticos, en los ambientes políticos. Es ahora a medida que va avanzando el tiempo, o sea, el mundo va cambiando, cuando nos damos cuenta que solamente en esos ambientes el liderazgo no vive presente. Es relevante recalcar que el mundo vive con cambios trascendentales, momentáneos e instantáneos. Estos cambios son tecnológicos, políticos, geográficos, culturales, sociales, donde el hombre debe y tiene que ser un sujeto activo. ¿De qué manera? De tal manera que él pueda adaptarse a todos estos cambios que se viven realizando prácticamente que a diario. De esa realidad, el campo universitario o el campo de educación o el ambiente educativo no se escapa. Y hay que tener muy presente que así como en los otros ambientes va la evolución, la educación también evoluciona dentro y fuera de las instituciones universitarias, que es en este caso el ambiente o el campo de la investigación presentada en estos momentos. Dentro de los ambientes de liderazgo o de los tipos de liderazgo existen muchísimos tipos de liderazgo. Obviamente, ¿qué es lo que nos pide a nosotros el liderazgo hacer? Dirigir. Dirigir para cumplir un objetivo. Que hablamos de liderazgo resonante, de liderazgo autoritario, transformador, colaborativo en la actualidad. ¿Por qué? Porque antes se manejaba solamente unos tipos de liderazgo que eran como que muy lineales. Sin embargo, considero como investigadora que ese tipo de liderazgo tan lineal no debe de dejar de existir, pero siempre y cuando se vaya amoldando a la situación que nosotros se nos vaya presentando. Hablando desde el campo de la universidad, hablando desde el campo educativo, hablando desde el campo donde yo tengo dentro de mi aula de clase una cierta cantidad de estudiantes que yo les debo o ellos me deben ejecutar actividades y estrategias en las cuales yo soy la que tengo la dirección. En este caso me pongo de ejemplo porque soy docente universitario. Es fácil distinguir que es de gran interés que el personal universitario, docente, y no solamente el docente, todo el personal que esté dentro del contexto universitario, esté formado. Y esté formado no solamente en la academia, sino en el ambiente del ser. Tenemos que recordar que dentro de los estudios en la actualidad se está manejando lo que es el liderazgo más activo y adaptado a las circunstancias que se vayan presentando en el momento. Para nosotros a nosotros no se nos escapa de las manos todo aquello que todos los estudiantes pueden tener dentro y vivir fuera de la universidad. Es ahí donde se manifiestan ciertos síntomas, vamos a llamarlo así, o se presentan ciertas eventualidades en cuanto a la ejecución de los estudiantes presenten sus actividades, por decirlo de esta manera. Obviamente, ellos manifiestan, se presenta pues dentro de la manifestación que ellos se puede observar que existen unos profesores que no manejan un liderazgo adecuado, que como consecuencia, obviamente, si ese profesor se mantiene en esa posición, presenta consecuencias negativas para los participantes y esto arroja lo que es el bajo desempeño académico, la deserción estudiantil y la falta de motivación y desánimo. No debemos olvidar que independientemente de que el estudiante, sí sabemos y estamos claros de que el estudiante a veces, o en la mayoría de las veces, siempre tiende
a culpabilizar al tercero, y en este caso el tercero es el profesor que está en el aula, de su irresponsabilidad. También es importante conocer que existen profesores todavía que son muy lineales a la hora de ejecutar su plan de acción, a la hora de tener su accionar dentro y fuera del aula. Es por ello que no, nos enfocamos en lo que dice McFarland, que dice que el 2019 dice que el líder, como toda persona, posee defectos y virtudes. Obviamente, el docente posee virtudes y también defectos, los cuales debe conocer, el docente se debe conocer internamente para luego poder ayudar y resolver a los estudiantes, ayudar a resolver sus eventualidades. A partir de todas estas, vamos a llamarlo, de todas estas inquietudes, de verdad, de todas estas inquietudes que me llegaron en lo personal, como docente del lugar donde estoy haciendo el trabajo de investigación, me llaman poderosamente la atención esto. Y el manifestar de los estudiantes en cuanto al accionar del profesor dentro del aula. Cabe recalcar que esta investigación está siendo ejecutada en la Universidad Nacional Experimental Rafael María Baral de la sede de Mene Grande, en el programa de administración en sus 3 proyectos, en los proyectos de aduana, tributo y gerencia industrial. Luego de tener prácticamente esas conversaciones con esos chicos, porque en realidad de ahí nace la idea, de ahí me nace la inquietud de cómo enlazar esas ideas que ellos me dan con lo científico, y me arroja que sí, podemos manejar el liderazgo resonante dentro de esas inquietudes que los muchachos tienen. Y se arrojan estas siguientes interrogantes. ¿Cómo perciben los informantes el liderazgo resonante? ¿Qué referentes teóricos existen sobre el liderazgo resonante que puedan aplicarse en el contexto universitario? Ahora bien, ¿es posible elaborar una aproximación teórica de liderazgo resonante en el contexto universitario en el programa de administración que se imparte en la Universidad Experimental Rafael María Baral? Como investigadora se me presentan esas interrogantes. Ahora bien, tenemos que tener claro que toda investigación tiene un propósito, uno o varios propósitos. En este caso, los propósitos de esta investigación, el primero es conocer la percepción de esos informantes sobre el tema a dilucidar. En este caso, liderazgo resonante. Comprender los referentes teóricos que fundamentan este tipo de liderazgo y que nos dicen a nosotros cómo fundamentar lo científico en lo que hasta ese momento está siendo empírico, porque son simples ideas presentadas o simples observaciones presentadas. Y para finalizar, los propósitos, bueno, la elaboración de la aproximación teórica de liderazgo resonante en el contexto universitario. Esta investigación posee una relevancia de alto impacto, porque tiene 4 aspectos muy importantes que se manejan para ella. En el aspecto social, porque en realidad radica en la praxis del profesor para su mejoramiento laboral. En el aspecto teórico, porque permite elaborar una aproximación teórica del liderazgo resonante en el contexto universitario basado en los enfoques contemporáneos requeridos, porque debemos de recordar que es bien cierto que la palabra liderazgo se aplica desde hace muchos años atrás. A medida que el ser humano va evolucionando, se van obteniendo ciertos cambios y esos ciertos cambios se van adaptando a esas teorías. En el aspecto práctico, porque va a ofrecer que el profesorado tenga una serie de ayudas para el mejoramiento de su praxis dentro y fuera del aula, que es lo importante. Porque ¿qué sucede? Sucede que somos profesores
dentro del aula, pero no somos profesores fuera del aula. Tenemos esa limitante por ahí. Aún en la actualidad existen profesores tan lineales que se manejan de esta manera. En el aspecto metodológico, porque gracias a esto, a esta investigación, se va a afianzar los postulados del enfoque cualitativo. Es un enfoque que no es fácil de manejar, pero nos ayuda en cuanto a su método de interpretación de la realidad del fenómeno que se está estudiando. En cuanto al contexto de estudio, estamos a nivel de lugar geográfico, se realiza en la Universidad Nacional Experimental, sede Mene Grande, municipio Baral, en el programa Administración en sus 3 proyectos, que son herencia industrial, aduana y tributación. En el contexto temporal, en el año 2022 hasta el 2024, enmarcado en una línea de investigación de desarrollo humano del doctorado de educación. De esta manera, nosotros podemos o se puede pasar a lograr la sustentación teórica que nos ayuda y nos permite a dar la fundamentación científica a lo que nació como una idea y una inquietud. Tenemos a Girov de 2017 que habla de la docencia universitaria como que el verdadero profesor devela las potencialidades del estudiante. ¿Okay? El profesor universitario debe concentrarse en las virtudes y cualidades positivas del estudiante y no los defectos. ¿Por qué? Porque de esta manera yo puedo hacer que como profesor, perdón, que el estudiante logre ver que a pesar de que tiene, obviamente, no, como tenemos virtudes y defectos, no se afiance y se agarre de sus defectos para decir no puedo, sino que les vamos a mostrar sus cualidades, sus mejoras y su forma positiva de ver la realidad, de ver su realidad como estudiante. Tenemos a Goleman y a otros del 2016 que nos fundamentan nuestro principal objetivo, nuestro principal propósito, nuestra principal meta, que es la aplicación del liderazgo resonante dentro del contexto universitario. Y ellos nos dicen que el liderazgo resonante es aquel modelo que sintoniza con los sentimientos de las personas, algo clave, sentimientos de las personas, y los encausan en una dirección emocionalmente positiva. Tenemos también a Goleman y otros, donde nos muestran ciertas particularidades que tiene el liderazgo resonante. Perdón. Ellos consideran que el liderazgo resonante parte de lo que es la inteligencia emocional. Obviamente, cuando el docente tiene la inteligencia emocional controlada, para hablar de esa manera, puede resolver dentro de su aula de clase muchas situaciones que se le puede presentar. Tenemos que recordar que cada estudiante es un mundo diferente y que todos no se van a manifestar de la misma manera. Es ahí donde tenemos que tener el control de nuestras emociones para poder llevar a cabo o solventar cualquier situación que se presente dentro del aula. Perdón. Que tiene entusiasmo, sí, es importante. ¿Por qué es importante el entusiasmo con el profesor universitario o dentro del aula? Porque no podemos imaginar que llegue un profesor con el ánimo tan bajo que puede inspirar al estudiante. Confrontador, obviamente, porque tiene que tener la posibilidad de poder confrontar cualquier situación que se presente dentro y fuera del aula. Yo diría que tan importante como el papel de orientador, tan importante, tan relevante como que propicie la motivación dentro de sus estudiantes. Porque si yo como docente universitaria no propicio en mis estudiantes la motivación de que ellos puedan seguir adelante y de cumplir con todas sus cosas,
sus procedimientos, sus estrategias, no estoy en nada. Y una de las tantas particularidades que tiene el liderazgo resonante es que el profesor debe tener autoridad moral. Yo como profesor no le puedo exigir a mis estudiantes, vamos a tomar como ejemplo puntualidad, si yo llego tarde. Tenemos que profesar con el hecho, con nuestro accionar. Y para nosotros los docentes no es un secreto que para el estudiante nosotros somos sus modelos a seguir. Seguimos avanzando en la investigación y lógicamente para poderle darle carácter científico a ella, nosotros tenemos que pasar por un tránsito metodológico para que nos pueda tener rigurosidad y pueda ser valedero, porque no podemos podemos hacer una investigación, pero por qué método, cómo lo estamos haciendo, qué estrategia estamos aplicando, cómo estamos obteniendo esa información, cómo la vamos a reflejar. Y llegamos a este tránsito metodológico, donde esta investigación tiene una naturaleza subjetiva, descriptiva, bajo un enfoque cualitativo, dentro del paradigma interpretativo con un método fenomenológico, utilizando unas técnicas en cuanto a lo que son la orientación del participante y la observación, y unas entrevistas profundas, no solamente con los participantes, sino también con los actores principales, que son los profesores, utilizando unos instrumentos de la recolección anecdótica, la hermenéutica utilizada con los profesores involucrados en la investigación. Bueno, los informantes claves que tenemos, que son 5 profesores del área del área de la administración, y con un análisis hasta ahora de los datos, de la categorización de la información, la recolección y análisis y triangulación de opiniones, que en este caso sería las sustentaciones teóricas, la opinión del docente que está involucrado como informante, y mi opinión como investigadora. Quería dar como el final, aunque no como para finalizar, recordar de que el liderazgo resonante es aquel tipo de liderazgo que sintoniza con las emociones positivas de las personas. Obviamente, tenemos que tener claro de que la educación tiene que estar orientada a ser una educación humanista. Esto no significa de que yo tenga que convertirme en un docente que acepte cualquier cosa que el estudiante le diga. No, sí, tenemos que tener nuestra autoridad con ellos, pero también tenemos que ser muy empáticos con ellos, porque para nadie es un secreto que las situaciones que se presentan en la actualidad o que presentan nuestros estudiantes en la actualidad no se escapan de nuestras manos. Podemos entender que a veces ellos son brillantes para decir cualquier excusa o cualquier justificación a la hora de no cumplir con las estrategias aplicadas o las actividades requeridas. Pero siempre tenemos que tener en cuenta el por qué. Y es ahí donde se coloca o se pone en juego, digamos así, entra en juego mi liderazgo resonante dentro del aula, de investigar el por qué tú no existes, por qué llegas tarde. Sé que no somos escuela, pero sí somos seres humanos. Y si queremos una educación de calidad y con sentido humanista, el profesor se tiene que sensibilizar en cuanto a sus estudiantes dentro y fuera del aula. Como cierre de mi socialización, quisiera dar o recordar unas palabras de David Goleman, Daniel Goleman. Bueno, ahí vamos. Que dice que los líderes efectivos son aquellos que tienen una inteligencia emocional bien desarrollada. No se nos puede olvidar que el liderazgo resonante se desprende de lo que es la inteligencia emocional, que pueden crear una cultura de emociones positivas,
Obviamente, eso es lo que queremos, crear una cultura de profesores que me generen aquel entusiasmo dentro de los estudiantes que cuando escuchen, vamos a clase con el profesor número uno, vayan con esa emoción y ese deseo de estar ahí y no de manera negativa, sino que lo hagan con toda la intención del mundo y no se sientan obligados a generando emociones positivas. También es importante recalcar lo que nos decía Goleman, que tiene que tener, que debe el profesor, el líder, no solamente el profesor, el líder resonante debe de enfocarse en los cambios y en la innovación, que tenga aquella habilidad de adaptarse a diferentes situaciones y a diferentes personas, que era lo que les comentaba yo al inicio. Como profesor, tengo que adaptarme a todas las situaciones que se me presentan. Y hago mención lo que nos sucedió cuando estuvimos en pandemia. Obviamente ahí no nos veíamos las caras, pero tuvimos que adaptarnos y aprender a utilizar estrategias nuevas para poder llegar al estudiante y poder entender y comprender qué le sucedía al estudiante tras cámara, porque nos veíamos solamente por medio de los teléfonos, por medio de la utilización de cualquier sala virtual que se pudiera generar las actividades. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, toda esta reflexión que Goleman nos dice, que debemos ser efectivos, que debemos tener inteligencia emocional, que debemos desarrollar una cultura de emociones positivas, que debemos de enfocarnos en el cambio y la innovación para podernos adaptar a las nuevas tendencias dentro de la educación universitaria, es aquí donde yo les presento mi investigación. Ha sido un placer compartir con ustedes mi investigación, esperando que sea de su agrado y muchas gracias.